When a person calls 988, they're connected to a crisis counselor. Crisis is completely self-defined. If you're wondering if you should call, you should probably call. A caller can expect to talk about coping skills, talk about resources, and ways to move forward beyond the call. They can call us, they can chat, they can text, and when they come out on the other side, they're feeling better. Call or text 988 or chat 988lifeline.org. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Nos encontramos hoy en su programa Veo, tu museo virtual por Bonita Radio. Continuamos entrevistando a un grupo de gestores culturales, artistas aquí en Puerto Rico, haciendo la patria todos los días, logrando que el ambiente cultural se mantenga, sostenerlo. Y nos encontramos hoy con una gran amiga, hermana, la directora de la Liga de Arte, nuestra amiga Marilú Carrasquillos. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Claro, qué bueno que nos acompañas hoy. Un día bien soleado, con el terror de una posibilidad, pero pensamos que no, nos pase por ahí un poquito de lluvia, esperemos que no. Marilú, qué gusto tenerte aquí. Ay, sí, qué también. chévere, qué chévere. Ya era hora que nos visitaras aquí en tu programa Veo. Marilú, cuéntanos un poco, tenemos una hora para dialogar, para conversar, para que nos cuentes de tu historia y de las gestiones que realizas hoy en día. Marilú, ¿cómo tú comienzas a adentrarte en el trabajo cultural, sobre todo en Puerto Rico? ¿Lo estudiaste aquí? ¿Lo estudiaste en qué lugar? ¿Cómo es la trayectoria? Y ahorita pasamos a la Liga. Pues les cuento, yo soy una cagüeña de pura cepa que estudia en la Universidad de Puerto Rico Sociología y decide en un momento irse a México a hacer su posgrado en Sociología. Y realmente fue México quien a mí me voló la cabeza en términos culturales, ¿verdad? En muchos sentidos, porque México fue una experiencia maravillosa, pero esa cuestión, ¿verdad? Esa cuestión cultural, esa importancia de la cultura, esas dimensiones del conocimiento, ¿verdad? De nuestras raíces, de nuestra cultura, pues fue México que me realmente... Y una vez terminé de estudiar mis créditos de sociología, empecé a estudiar arte popular en el Museo Nacional Indigenista, porque realmente pues México es un país con una artesanía, un arte popular maravilloso y con unos conocimientos milenarios, ¿verdad? Y entonces ahí me embollé con estudiar el arte popular, cambié mi tesis, mi investigación de tesis a estudiar, sobre todo en el tejido, tú que tienes ese huipil tan bonito, sí, eso me voló, y entonces pues ahí me fui a hacer mi investigación de tesis en los indígenas zapotecas de Santo Tomás de Alies en Oaxaca, que es un grupo mesoamericano, o sea, prehispánico, que hacían las fajas, claro, las fajas y teñidos, y ahí estaba estudiando cuando, bueno, vino el terremoto, y el terremoto del 85 nos cambió la vida a muchos, y era momento de regresar. Y regresé, y entonces ahí, bueno, después de una etapa de mamá y eso, ¿verdad? Un amigo me habló del Instituto de Cultura, que estaban buscando una investigadora para hacer un censo artesanal en Loíza. Mira qué maravilla. Chévere. Después del huracán Hugo.
Después del ya. huracán Hugo, Sí. que había azotado Loíza heavy, y entonces fuertemente, y entonces No cesa. pues el coco, que es uno de sus, ¿verdad?, elementos importantes en la artesanía, pero ese censo para mí fue bien importante porque yo pude ver cómo la entrada de iglesia protestante a Loíza había afectado muchísimo las fiestas de Santiago Apóstol. Claro, Porque lo pues recuerdo. sí, lo recuerdo. Era, ¿verdad? No era correcto seguir para un santo, Los y vejigantes. toda Claro. esa cosa, y cómo había afectado eso. Y también me di cuenta en Loíza de que las negras habían rescatado la tradición culinaria de los taínos. Claro, el Y burén. pero sobre todo, y entonces toda esa cuestión de los dulces, de las negras haciendo dulces, ¿verdad? Se iba a perder porque pues estaba en manos de mujeres ya grandes. Y las jóvenes no continuaban Claro. eso, y entonces gracias a Dios se hizo un buen años después se hizo un buen recetario, porque todas esas recetas se iban a perder, porque Claro. esas señoras se iban a morir. Bueno, nada, ahí del instituto, de esos 6 meses de esa investigación, pasé a ser la ayudante del director ejecutivo del Instituto de Cultura, el licenciado Agustín Echevarría, en un momento de gran efervescencia cultural, de revitalización de los centros culturales, de abrir sedes en distintas partes de la isla. El instituto estaba bien activo, con mucha vida cultural en los pueblos, tú sabes, en los pueblos. Fue un gran momento. Hasta que, bueno, hubo el cambio de gobierno, muy propio de este país. Y bueno, Fíjate pues me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y ahí estuve unos años, volví a mis raíces mexicanas, y estuve como 7 años también cuando los nenes eran chiquitos, con una tiendita de artesanía mexicana, ¿te acuerdas? De arte popular mexicano, que se llamaba El Checharachero. De gran recuerdo, hermoso, que me permitió volver a mi México amado y viajar por todos esos pueblos de gran tradición artesanal. Y bueno, fue una experiencia muy chévere. Pero llegó un momento en que se saturó en Puerto Rico de artesanía mexicana y... Sí, hubo una moda. Sí, hubo un momento, sí, recuerdo. Yo estaba en El Conquistador y querían que los muebles fueran mexicanos. Todo era... Digo, pero si yo los quiero puertorriqueños, no, tienen que... Dije, no, pues no. Sí. Finalmente ganamos los puertorriqueños. Así que después de eso cuando volví al trabajo formal, ¿verdad? Fui decana del Centro de Estudios, decana de Administración del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, todavía con don Ricardo vivo, ya no era rector, ¿verdad? Pero todavía su influencia era importante, ese honor de volver a trabajar con... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.